de los científicos, ¿no? Solo que algunos usan conejitos y yo he usado las personas de esa persona, para que los animalistas después no me digan nada, que maltrato a los animales. No, bueno, esto es ya una broma. A experimentar es decir, a ver qué pasaba si yo inventaba ejercicios actorales basándome no en técnicas grotowskianas, porque en realidad no es que de técnicas, sino que da una filosofía, da una idea, sino inventando yo las técnicas a partir de esa idea, de esa filosofía, de esa búsqueda grotowskiana. Bueno, y una vez que me metí en eso me di cuenta de que tenía para investigar y tenía camino enorme para hacer. Allí fue que empecé yo a desarrollar modos de trabajo y técnicas propias, ¿no? Especialmente, bueno, a mí en todo el trabajo que he hecho siempre me ha interesado el tiempo, como problemática el tiempo. Entonces decidí trabajarlo en la dramaturgia y en los cuerpos de los actores, o sea, con el trabajo de técnica. Y allí, bueno, a través de esa concepción empecé a desarrollar ejercicios, empecé a desarrollar técnicas especialmente de mecanización, totalmente tratando de mecanizar a lo más posible y de construir lo que yo llamo la máquina del tiempo, que es a través de una mecanización absoluta de ejercicios y para producir después digamos la manipulación temporal que uno hace sobre el escenario, ¿no? Porque en realidad la obra de teatro es una manipulación temporal bastante grande. Uno entra y empieza a ver algo que sucede en otro tiempo totalmente y que dura otro tiempo, a no ser que respete la regla de las 3 unidades aristotélicas, puede durar un año la historia y nosotros en realidad estuvimos en el teatro media hora. O sea que hay una máquina del tiempo. Bueno, yo traté de construirla con ejercicios técnicos hechos con los actores. Y por otra parte, por la parte de la dramaturgia, bueno, yo amaba mucho a Beckett, mucho el teatro del absurdo, y me gustaba mucho la ruptura, me gustaba mucho la falta de historia, la falta de hilo, de historia con desarrollo, con final, eso me gustaba muchísimo, la falta de conflicto. Beckett me enseñó mucho, pero el choque enorme fue con Müller justamente por esta nueva dramaturgia, que digo yo, la dramaturgia de Müller, que me parece, a mi parecer, que es el paso siguiente después del absurdo, con 50 años de diferencia casi, 40, en la evolución de la dramaturgia. Bueno, con esas dos vertientes me he manejado. Por supuesto, y como dice Grotowski, cuando uno sigue un propio camino, si vas encontrando cosas y descubriendo cosas propias, y vas desarrollando cosas propias, y en efecto vas viendo que después para trabajar con cada texto van apareciendo nuevas vertientes y nuevas posibilidades de trabajo. Yo por lo general trabajo a los actores les hago estudiar el texto de memoria. Antes de que empiecen a trabajar ellos ya tienen que saber el texto de memoria, en eso es una tiranía. El texto de memoria, absolutamente de memoria, sin perder una coma ni cambiar una palabra, para evitar una intervención psicológica del actor dentro del texto y por lo tanto del texto dentro del actor. O sea, cuando el actor cambia la palabra, está poniendo una palabra, por más que sea un sinónimo, está poniendo parte de su psiquis. Para evitar eso, por eso les hago estudiar el texto absolutamente de memoria. No pueden cambiar ni una coma, si hay comas. Y después, a partir de que corporizan ese texto, empezamos a trabajar lo que es el cuerpo-texto. O sea, el cuerpo con el texto incorporado. De ese modo, el texto empieza a sufrir las transformaciones que sufre el cuerpo, a ser sometido el cuerpo-texto a distintos ejercicios. Empezamos con algo que yo llamo la obstaculización corporal. La obstaculización es un modo de evitar que el actor interprete el texto. Le hago de todo para que el actor no pueda poner su psiquis dentro del texto. Entonces, ¿qué pasa? Someter el cuerpo a una serie de obstáculos, el cuerpo-texto, a una serie de obstáculos que impidan que el actor pueda inyectar su interpretación, su modo de decir natural el texto, ¿no? Entonces él tiene que trabajar ese cuerpo-texto superando esos obstáculos. Los obstáculos son obstáculos grandes, ¿no? Que pueden ser, a veces trabajamos con sogas, roldanas, a veces
piedras sobre las que tienen que caminar, no son torturas medievales, son ejercicios. Trabajar mucho la respiración es muy esencial para todo lo que es concentración y para todo lo que es liberación del pensamiento discursivo, ¿no? Es lo que permanentemente está dentro de la cabeza. Bueno, tratar de que el actor no piense, no crea que piense, no piense que crea, ¿no? Es decir, uno cree que está pensando todo el día, en realidad tiene ruido adentro de la cabeza, pero no piensa nada. Y bueno, y después de esa obstaculización empezamos a trabajar secuenciaciones, ejercicios consecuentes. Ellos empiezan a elaborar, pero cada uno de ellos empieza a elaborar sus propios bloques de secuencias. Yo trabajo por lo general con el número 5 y 5 movimientos que ellos empiezan a repetir de ida y de vuelta de la manera más mecánica posible y los van mecanizando al máximo, mecanizando después la mirada, mecanizando la respiración. Lo ideal sería ir a mecanizar hasta los latidos del corazón, todavía falta, pero tratar de que el organismo quede en su parte mecánica para llegar a la organicidad grotowskiana, pero a partir de una mecanización, sin pasar nunca uso, por ejemplo, improvisación jamás, memoria emotiva jamás, para evitar la participación psíquica del actor dentro del texto. A través de esa mecanización absoluta vamos construyendo lo que ya después llamamos la máquina del tiempo. Esa máquina que construyen los chicos les permite, prácticamente con una sola máquina que construyan, pueden hacer una obra de teatro completa. Porque la máquina tiene distintas partes que pueden ellos ampliar, desarrollar de diferentes maneras según el ejercicio que quieran hacer. Y la apuesta después dirás, bueno, pero ¿qué hacen con todo esto? La apuesta es un eslabonamiento suele ser un eslabonamiento de ejercicios que después, justamente por mecánica teatral, al ir eslabonando esos ejercicios mecánicos uno con otro, se va produciendo una corriente, se va formando un engranaje que después se mueve solo. Y visto desde afuera es totalmente teatral, aunque uno de adentro sepa que son cosas totalmente mecánicas. Después de la gran mecanización, en repetición, trabajamos mucho también la repetición de movimiento, porque en el teatro la repetición produce un efecto nuevo. O sea, no es la suma de un movimiento o de una palabra, sino que es un elemento nuevo, producto de esa repetición. También eso trabajamos. Va a llegar un momento previsto en esta experimentación en que el actor sí empiece a manifestar su creatividad. O sea, que no vamos a partir de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Una vez que hemos llegado adentro desde afuera, sometiendo el cuerpo-texto, el actor va a empezar y eso se observa y es maravilloso, empieza a realizar variaciones en estos ejercicios que son unas variaciones increíbles, que surgen de la mecanicidad, pero en las cuales, bueno, yo mirándolo desde afuera, capto que ahí está la creatividad más pura del actor, no contaminada por su arquetipo de amor, de dulzura, de dolor, etc., por su arquetipo de lo que dice el texto, sino que nace de esa mecanicidad y por lo tanto es mucho más limpia y por lo tanto es un lenguaje mucho más universal. Entonces al espectador no se le da una interpretación personal del texto, sino que se le dan estímulos y pautas que son mucho más universales y que obligan al espectador, por supuesto, a montar su interpretación de acuerdo con su estructura psíquica, con herramientas culturales, etc. No sé si te he respondido, te he hecho un No, quería saber eso exactamente. Claro, por eso los procesos son tan... Me parece un poco enigmático lo de la máquina del tiempo. La máquina del tiempo, sobre todo porque la veo muy en correlación con las otras dimensiones, las otras tres, ¿no? O sea, que el tiempo... Sí, se producen cosas muy... La experimentación es muy interesante porque uno va descubriendo cosas increíbles, las cosas que puede hacer una persona trabajando con su cuerpo. Bueno, lo saben los yogis, lo sabe la gente que hace meditación, que hace trabajos así, ¿no? Sabe que hay posibilidades desconocidas para nosotros. Y bueno, a través de esta mecanización llegué